Escuchas a Héctor Rosales en radio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede eliminar la poligamia o las relaciones poliamorosas. Un ministro asegura que pueden generar situaciones desiguales que violentan a mujeres y niños. Acarreos. López Obrador propone bajar al 30% como mínimo para que las consultas públicas tomen decisiones que perjudiquen al 100% de la población mexicana. Quiere mandar a través de personas amenazadas con quitarles programas sociales. Esta sería, según López Obrador, otra de las vías para destruir la Constitución mexicana mediante consultas demagógicas frecuentemente. El presidente López Obrador sabe que hay audios que por estabilidad nacional no deben de ser públicos, opinó el periodista Claudio Ochoa, quien reveló desvíos millonarios de López Obrador desde Pemex a Cuba. El periódico Reforma publica que hubo fuertes manifestaciones de cientos de personas en Nuevo León que exigen cerrar la refinería de Cadereyta por la grave contaminación que constituye. En Argentina, un catedrático español propone que se le dé el Premio Nobel de Economía al presidente de Argentina, Javier Milei. En España, tuitero es condenado a 3 años de prisión por calificar la inmigración ilegal como una invasión. Fue multado por más de 3.600 euros. Esto se puede considerar un crimen de Estado, un crimen contra la libertad de expresión, contra la libertad de conciencia y opinión, que no ha sido destacado por los medios de comunicación que debieran de ser garantes de la libertad de conciencia. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, declara: han aprendido en Morena cómo funciona el sistema. Buscan erosionar la democracia. La forma de acceder es la vía del engaño, la demagogia y el populismo. Esto en su enfrentamiento con López Obrador. En México, el senador Alejandro Rojas renuncia al partido Morena. Denuncia que López Obrador es el presidencialismo antidemocrático, que pretende desaparecer la división de poderes. También anunció que va a participar en la mega manifestación contra el ingreso del presidente en las elecciones. Piso parejo para la candidata Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En México fueron asesinadas 2 hermanas por no pagar el derecho de piso, esto en San Miguel de Allende. Una tenía 11 años de edad y la otra tenía 16. Con el gobierno de López Obrador se incrementó el asesinato de niños y adolescentes. En la autopista Querétaro-Celaya, traileros atropellan a delincuentes que intentaban asaltarlos. Los transportistas de carga están hartos de los asaltos y la inseguridad en carreteras federales durante el gobierno de López Obrador. Amenazan con un megaparo el día 5 de febrero de este año 2024. En México se realiza la primera corrida de toros de este año 2024. Hubo enfrentamiento de activistas que dicen defender la vida de los toros, mientras que los partidarios de las corridas de toros aseguran que es un negocio del cual dependen muchas familias y que es además una tradición de México. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, amenaza con cerrar la frontera en México. Donald Trump rechaza la propuesta diciendo que no soluciona el problema. En México, el cristal se convierte en la droga más consumida en México 2023. Con el gobierno de López Obrador se incrementó la drogadicción. Antes del gobierno de López Obrador, el problema de la drogadicción con metanfetaminas era un problema de 6 estados de la República en 2017. Con López Obrador 2024 se incrementó la drogadicción en México a 21 estados. Problemas de depresión, inseguridad, asesinatos, pobreza es lo que ha incrementado el consumo de drogas, el consumo y venta de drogas durante el gobierno de López Obrador. En México, 4 años después de terminada
la pandemia y cuando su gobierno compró más de 300 millones de inyecciones a Pfizer, Sputnik, Cuba, Moderna, AstraZeneca, el presidente López Obrador anuncia que está lista la vacuna patria durante el domingo por la noche. 4 años después. Es como si dijéramos que 4 años después llegaron los bomberos a apagar un incendio, y eso considerando que tal producto sea el idóneo para prevenir gripes severas. En portadas durante el fin de semana, el periódico El Universal presentó: esperan 16 años por un hospital que no llega en San Pablo, Yaganiza, esto en Oaxaca. El hospital comenzó a construirse en 2008, pero nunca fue terminado. También en la portada del Universal del día del sábado publica: Sonora, bajo las narcoguerras, en medio del desierto, y con la omisión del gobernador Alfonso Durazo del partido Morena. Destaca que hay decenas de muertos por peleas entre los cárteles criminales que quieren controlar el estado de Sonora, todas situaciones que ignora el gobernador morenista. Durante el fin de semana, masacres de AMLO. En Chihuahua, sicarios ingresan a un funeral, matan niño de 11 años y también mataron 5 adultos. Esto ocurrió en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez. Velaban precisamente a un familiar de nombre Germán R., que fue asesinado durante un narcoasalto contra su tienda de abarrotes. La Corte Internacional de Justicia no desestima la demanda de genocidio presentada por Sudáfrica contra el Estado de Israel por genocidio en Gaza, pero no ordena un alto al fuego en Gaza. Exige que el Estado de Israel prevenga la incitación al genocidio por parte de israelíes sionistas. Más de 25,000 palestinos han sido asesinados por ataques aéreos con artillería pesada e incluso tanques contra una población civil, pero la Corte Internacional de Justicia asegura no ver claros los hechos de un genocidio. Lamentable, no hay justicia internacional, la ONU vuelve a fracasar. En Jordania se reporta que ocurrió un ataque con drones que mató a 3 soldados estadounidenses y deja 34 heridos en una base militar norteamericana. Jordania rechaza que el ataque se realizara en su territorio, asegura que fue realizado en Siria. El gobierno del presidente Biden acusa al gobierno de Irán de ser el responsable. En Turquía, atentado contra una iglesia católica, la iglesia de Santa María en Estambul, deja como saldo una persona sin vida. 2 hombres armados ingresaron a la iglesia de Santa María para asesinar a un hombre. El ataque fue celebrado por el grupo terrorista ISIS, quien es vinculado al Estado de Israel. Vamos con otra clase de temáticas. Escucharemos algunas opiniones sobre este gobierno. Escucha esto, México. Haré uso de esta tribuna en representación de los agricultores de todo el país, que hoy se encuentran decepcionados por este presupuesto que los ignora y no atiende sus necesidades. El presidente dice que el dinero es del pueblo y que no necesita etiquetas para entregarse. Entonces, ¿en dónde carajos ha estado el dinero para apoyar al campo durante estos años? ¿Y dónde el del próximo? Los diputados de Morena y sus sanguijuelas aquí y el presidentillo en el palacio son unos hipócritas, mentirosos, cínicos y traidores. Las peticiones que ustedes, la gente del campo, vinieron a traer aquí, a estos no les importaron. Ya se los demostraron, les tuvieron miedo y ni siquiera asistieron al Parlamento abierto. Y se los confirman hoy al aprobar este presupuesto que no consideró ni una sola de sus peticiones. Agricultores de México, tomen nota cómo están votando hoy sus diputados. Sí, esos
dizque los representan, en especial los de la Comisión de Agricultura, que en la mesa, solo para quedar bien, votaron a favor de modificar el presupuesto. Pero fíjate bien cómo estos no tienen los pantalones para venir aquí, donde de verdad vale su voto, para defenderte, para defender al campo mexicano. Son pura simulación, justo como el presidente y este gobierno, que están sumidos en el lodo y la porquería de la hipocresía, la mentira, la traición, la corrupción y el saqueo de lo que es suyo y de su presupuesto. Tienen podrido el corazón y su conciencia. Pudiéramos hablar días de toda la corrupción de este gobierno. Por eso le dicen al presidente como le dicen, fuchi cacas. Disculpas, México, solo son los términos que él utiliza y entiende muy bien. Bueno, continúo. Pongamos a Segalmex como muestra. El dinero que estaba destinado en programas y apoyos para ti, agricultor, que son más de 15,000 millones, están sin comprobar y solo revisando hasta 2020. ¡Rateros! Tú que estás pidiendo el rescate al campo y declararlo como emergencia nacional, debes de saber que sí hay dinero para rescatarlos. Lo que no hay es voluntad. En lugar de escucharte y atenderte, estos se han dedicado a crear los más grandes estafas y redes de corrupción de la historia de este país. Corruptos y agachones. Con estas reservas por más de 20,000 millones de pesos, solicitamos 4 programas que tú nos solicitaste: semilla mejorada, seguro contra siniestros agropecuarios, crédito a la palabra del agricultor y ajustes en los precios de garantía. Quiero que tú te des cuenta que no les importas. Ni uno de todos estos diputados de Morena y aliados están dispuestos a asignar recursos para ustedes. Ojalá, al perder su curul en el 24, con tu voto de castigo, como tú, amigo del campo, les mandaste decir, se vayan a chingarle al surco para que vean lo que realmente es trabajar, porque no saben lo que es eso. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado Rodrigo Sánchez. Durante el fin de semana, importante líder provida, Juan M. Damdoup Yacoman, presidente y fundador del Consejo Mexicano de la Familia, especialista en la protección y promoción del matrimonio y la familia natural, explicó las malas acciones de Eduardo Verástegui sobre por qué es un fracaso. Declaró: ¿el fracaso de Verástegui es el fracaso del conservadurismo? No. Así prensa, la agencia de noticias católica me hizo 3 preguntas sobre Eduardo Verástegui y esta es mi respuesta completa a esas preguntas. Primero, si Eduardo Verástegui parecía ser la opción más católica y provida que México ha tenido, ¿por qué no logró recolectar las firmas necesarias para presentarse como candidato? Primero, hay que reconocer que Eduardo responde al perfil de un católico practicante, a una figura política vinculada al catolicismo, pero el que un aspirante sea católico no implica que los católicos se muevan a favor de él. El problema fue que cometió muchos errores por no actuar de acuerdo a las circunstancias. Primero, México está pasando una de las crisis más graves de su historia, donde lo que está en juego es elegir entre la democracia y la dictadura. Esa es una decisión crítica para los ciudadanos mexicanos, donde no había campo de maniobra para improvisar o experimentar con Eduardo. Un improvisado, porque de hecho no hacía campaña y se registró como precandidato independiente hasta el último día del registro. Segundo, no tuvo planeación, se lanzó a competir sin contar con la infraestructura y recursos económicos necesarios que le permitieran al menos ser competitivo. 3. Basó su campaña política en un tema religioso y moral. Hizo parecer que los únicos problemas de México, porque no hablo de ningún otro, son el aborto y el lobby LGBT, cuando en realidad estamos abrumados también por muchos otros. Por ejemplo, Eduardo Verástegui cayó completamente la masacre de los jóvenes de Lagos de Moreno.
las desapariciones forzadas, los crímenes del narcotráfico. Y se puso a hacer campaña en hoteles de 5 estrellas en el corazón de la Ciudad de México, cuidado por guaruras. Lo que más preocupa a la gente son aquellos problemas que afectan directamente y muy poca gente se siente afectada por esos dos. Cuarto, México ya no es un pueblo católico, ya no es el pueblo católico que era antes. Ahora el 90% de los católicos no va a misa los domingos. Nos convertimos en un país de simples bautizados y la estrategia de Eduardo fue enfocarse en los católicos practicantes. Quinto, centró sus ataques contra Xóchitl Gálvez. Esto es muy importante porque indica pues las malas intenciones de Verástegui. Centró sus ataques en Xóchitl Gálvez, la representante de 3 partidos de oposición, cuando la preocupación de los mexicanos católicos es que pueda ganar la candidata del gobierno, Morena. Una mujer que es israelí y masón, que odia profundamente a México. Y más que al territorio nacional del cual quiere saquear Sheinbaum, hay que recordar que ella odia por su pueblo profundamente a Cristo. Pero a Verástegui no le importó eso. De hecho, debemos de recordar que Eduardo Verástegui se mostró a favor de los crímenes cometidos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Respaldó las masacres contra niños en Gaza. Después dice Dandup, continúo leyendo. Eso lo hizo ver como un esquirol que sabotea a la oposición para favorecer a Morena. Un esquirol que, por cierto, tuvo reuniones con otros esquiroles, como Samuel García o como Álvarez Maínez. Pues además hay que recordar, Samuel García es pro aborto, es pro LGBT y lo respaldó Eduardo Verástegui. También hay fotografías de Samuel García con el representante del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Sexto, un grupo importante de sus seguidores se fanatizaron y empezaron a mandar al infierno, así lo pone entre comillas, a todos los cristianos que no apoyaban a Verástegui. 7. Muchos de sus seguidores generaron un gran debate alrededor del concepto del mal menor, ignorando a Santo Tomás de Aquino, a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI. El mal menor y el bien posible, también habríamos de mencionar eso. No, sino que Verástegui se enfrascó en decir que Xóchitl Gálvez incluso era peor que Claudia Sheinbaum. Porque obviamente los intereses de Verástegui, como un empleado de Carlos Slim, como un falso católico, esto lo digo yo, son favorecer la corrupción de Morena. Octavo, quizás lo más grave de esta experiencia católica en la política es que no se ha visto una autocrítica ni de Eduardo ni de los líderes laicos que lo apoyan. Dan a entender que este fracaso es culpa de otros, así como López Obrador, que culpa a otros de los crímenes que ocurren en su gobierno, y no de ellos. La aplicación del INE, los católicos que traicionaron su fe, acusan a todos menos a la mediocridad de la campaña de Eduardo Verástegui, que no logró convencer. Es muy importante destacar con quiénes está rodeando Eduardo Verástegui, con el masón Raúl Tortolero, un masón y chamán, practicante de brujería, que también se está rodeando de un hombre que fue procesado por violación tumultuaria en contra de su esposa, Juan Iván Peña Neder. Este señor que anteriormente estuvo en el partido de Morena, en el satélite de Morena, Redes Sociales Progresistas, que lo creó junto con la bruja santera, así se dice en un libro que es Bruja Santera, Elba Ester Gordillo, amiga de López Obrador, quien fue liberada cuando López Obrador llegó a la presidencia. Pues son muchas cosas que ensucian, que enlodan completamente a Eduardo Verástegui. 2. Dice, ¿qué mensaje da este resultado para la causa provida y profamilia en México? Definitivamente el mensaje que da es muy negativo en general. Para todos los conservadores, haber fallado por el 85% es como si te hubieran goleado 6-1. Pero es que yo creo que habríamos de destacar también con el señor Dandup, decirle que Eduardo Verástegui no representa
a los católicos, no representa a los conservadores. Representa a Carlos Slim, que es un falso católico. Carlos Slim, que fue el principal mecenas del pederasta, el sacerdote creador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. Yo quisiera ver que los otros líderes pro vida, hablen directamente contra Eduardo Verástegui, porque esto no es un error. Tiene todas las características de actuar con mala fe, con mala intención contra el pueblo católico de México. Porque Eduardo y sus influencers como Giancarlo Portillo están pidiendo destruir el voto de los católicos mexicanos para que gane Sheinbaum. Lo repito, no es algo que me estoy imaginando, es algo que está probado. Los hemos visto solicitando a los católicos mexicanos que destruyan su voto o que le escriban ahí en la boleta su nombre para que tu voto se vaya a la basura como católico y gane Sheinbaum. Dice, y es que mucha gente podría pensar que el fracaso de Eduardo se debió a la falta de una sociedad conservadora, pero no, los católicos no le dieron su firma porque hayan renunciado a su fe, sino porque no se sintieron representados por él en estos momentos. Lo vieron como alguien egoísta, que no tenía la capacidad de reconocer el peligro en el que se encuentra México. Tercero, ¿es verdad tan fácil que en México haya políticos que verdaderamente se comprometen con la vida y la familia? ¿Puede haber? Declaró, desafortunadamente así es muy difícil. Es tan difícil que en México haya políticos que en verdad se comprometan con la vida y la familia, desafortunadamente así es muy difícil. Y es que nosotros, los líderes pro vida y familia, hemos fallado también en nuestros temas para trascender a la opinión pública. Hay una cobardía exacerbada que nos lleva a no hablar de nuestros temas en público, que nos impide participar en debates en radio o televisión, etc. Hablamos y nos quejamos cómodamente en las redes sociales con el dedo, y desde la comodidad del hogar. O si hacemos una marcha, es para festejar la vida, no para exigir la terminación del aborto, que debería ser marchas fuertes, marchas incluso violentas, debemos de decirlo, porque ¿cómo se exigía el asesinato de niños por las feministas? Rompiendo cosas, unas marchas violentas. No debería de ser violentas las marchas pro vida, pero sí hacerse escuchar, sí tomar plazas públicas. Por lo tanto, somos los niños buenos a quien nadie respeta. Nos falta coraje para expulsar a latigazos a los mercaderes del templo. Los políticos creen que los pro vida y los pro familia somos una minoría, y con el escandaloso fracaso de Verástegui, que no nos representa, esto lo digo yo, no nos representa, ahora pensaron que estamos en peligro de extinción y nos toca demostrar que no es así. Bueno, pues esa fue la opinión del señor Dan Dope, Giacoman, que todavía, junto con, todavía como Xóchitl Gálvez, pues han sido bastante ligeros, han sido incluso bastante respetuosos con Eduardo Verástegui, cuando en realidad no lo merece. No merece tal trato. Yo creo que más bien esta clase de mensajes están dirigidos, están orientados a aquellas personas de buenas intenciones, pero que ha logrado engañar la perversidad, la perfidia, la labia, las mentiras, las mañas, las malas mañas muy bajas, que practica Eduardo, para engañar a los católicos mexicanos de buena intención, pero muy ingenuos sobre cómo se mueve la política. Abs, cada vez me sorprendo más. ¿Por qué es el apoyo a los pobres? Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal.
¿Entonces qué es? Es un asunto de estrategia política. Ahora sí estoy entendiendo. Entonces, aparte de los pobres, ¿quién más apoya a Morena? Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Ah, bueno, entonces ya nos quedó claro. Gracias y que viva Morena. Cada vez me Gravísimas, gravísimas declaraciones del presidente de la República, que necesita de la gente ignorante y que únicamente roba dinero público, lo desvía en supuestos programas sociales, que le roba a los mismos mexicanos en los impuestos, para conseguir el voto para su partido, dinero que no es suyo. No es por hacer una buena obra, no es por una buena intención, no es el buen samaritano, simplemente quiere el voto, comprarle el voto a los pobres. El voto, un pobre es igual a un voto para Morena. Eso es lo que reconoció. Vamos a escucharlo otra vez. Cada vez me sorprendo más. ¿Por qué es el apoyo a los pobres? Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal. ¿Entonces qué es? Es un asunto de estrategia política. Ahora sí estoy entendiendo. Entonces, aparte de los pobres, ¿quién más apoya a Morena? Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Ah, bueno, entonces ya nos quedó claro. Gracias y que viva Morena. Cada vez me sorprendo más. ¿Por qué es el apoyo a los pobres? Ayudando a los pobres va uno a la segura. Estamos en el momento de los ciudadanos. Hoy, más que nunca, la ciudadanía es la estrella acá. No el viejito pedorro, no la señora Calca, no, ni siquiera Xóchitl. Son ustedes, güey. Tenemos todos los elementos para decidir qué es lo que queremos y dejar muy claro qué es lo que no queremos. Tenemos de un lado la oferta de la continuidad de un fracaso vergonzoso, probado y comprobado, y del otro lado la oferta de conservar una república democrática con todos los conflictos y problemas que va a conllevar la reconstrucción de un país que hay que defender a diario. Pero la decisión es hoy, la decisión es nuestra. La misión es que el 2 de junio se rompe el récord de participación en la historia electoral mexicana para exorcizar cualquier mamada repentina. La fuerza ciudadana, pues, en este 2024 no se vale andar de culeritos. Aquí nada más hay dos sopas: o se vota por la dictadura o se vota por la democracia. En este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, mis niños, a esa candidata úsenla, carajo, úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir. Es de que no prende, ilumínenla, carajo. Es de que los partidos, de que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos el mojo con ellos, con los cabrones, nos ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella, se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, mis chamacos, la elección es en 2 segundos, pero la victoria o la derrota comienza
comienza hoy. No se me vayan con las putas cintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Que se sepa duro, fuerte, que se sepa lejos, que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente sobre las urnas en todo el país. Así de claro. Muchos se preguntan ¿qué ha logrado Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez, egresada de la carrera de Ingeniería en Computación por la UNAM, pionera en el desarrollo de edificios inteligentes, también es una especialista en tecnologías de la información más reconocidas en México y ha realizado cursos de actualización tecnológica en Francia, Suiza, Estados Unidos y Japón, entre otros. Actualmente desarrolla el concepto de edificio verde, los cuales se caracterizan por la sustentabilidad. Xóchitl Gálvez, mujer de una profunda sensibilidad, muy joven crea la Fundación Porvenir para apoyar a niños y niñas con problemas de desnutrición a través de una papilla nutricional, y que alcanzó a 8,000 niños en varios estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, entre otros. En 1996 azotó una sequía en la zona tarahumara y junto con Germán Dehesa de la Fundación Tarahumara Lascurain llevaron a cabo una colecta de toneladas de víveres y ropa. Invitada por el gobierno federal para formar parte del gabinete como directora general de la CDI, comprometida con los pueblos indígenas y dispuesta a luchar por el reconocimiento de estos y sus derechos para tener mejores formas de vida. Superar los rezagos y la exclusión que por más de 80 años habían padecido las comunidades indígenas fue el gran reto de Xóchitl. Nunca como entonces la inversión a favor de los pueblos indígenas fue tan alta, pasando de 970 millones de pesos que se asignaban al desaparecido INI a más de 7,500 millones de pesos, con los que se concluyó el trabajo de Xóchitl Gálvez en la CDI. En 6 años, Xóchitl recorrió y conoció el México profundo, y no descansó hasta electrificar la selva lacandona, la Sierra Tarahumara, la Sierra Cora-Huichol-Tepehuana, la montaña de Guerrero, Sierra Sur de Oaxaca, beneficiando a 2 millones de indígenas. Se construyeron hospitales como el de Huachochi, la montaña de Guerrero, San Juan Chamula, Chiapas, importantes carreteras y caminos, Tlapa-Marquelia, Tlapa-Metlatonoc, Tepic Jesús María, Tequila Zongolica y otros más. Impulsó proyectos ecoturísticos en Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y por supuesto en Hidalgo. Otros proyectos importantes fueron el Programa de Prevención y Atención a la Violencia de Mujeres Indígenas, convenios en materia de justicia para la excarcelación de presos indígenas que por delitos menores y falta de traductores purgaban largas condenas, la atención médica de tercer nivel y la creación de la Casa de los 1000 Colores para hospedar a los familiares de los pacientes, sistemas de radiodifusoras culturales indígenas que permiten el contacto con su lengua y su cultura. Xóchitl apoyó la creación de 9 universidades interculturales en zonas indígenas, con carreras que fortalecen la identidad cultural, el medio ambiente y el rescate de recursos naturales con innovaciones y nuevas tecnologías. Su trabajo ha sido intenso y comprometido, logrando cambiar la historia de muchos pueblos y comunidades que por muchos años estuvieron en el olvido y la marginación. 70 años pidiendo el puente Garcés en Xochiatípan, hasta que Xóchitl Gálvez lo hizo posible. La carretera Otongo-Tepehuacán, 500 millones invertidos, y Xóchitl lo logró. Las carreteras San Lorenzo a Chiotepec, la Nicolás Flores, la carretera del Alberto a Ixmiquilpan, entre otras. Caminos rurales, como el de San Andrés da Boxta, Encino Fontezuela, Calnagui a Tempa, Tenexco, San Juan a Huehueco a Mola, Puerto de Exti, Orizabita la Pechuga, entre muchos. Xóchitl Gálvez ha ayudado a electrificar diferentes poblados como San Clemente, San Pedro Capula, Arenalito, La Palma, Chichatla, Piedra Blanca, Chicamole, Villahermosa, Nicolás Flores, Lemotitla, Los Cerezos, Totonicapa, Santa Mónica, Huichapa y otras más. Xóchitl Gálvez sabe que quienes más sufren cuando no hay agua potable en la casa son las mujeres, y ellas son quienes la acarrean, así que por ello su prioridad fue la construcción de sistemas de agua potable y perforación de pozos en las comunidades de
Zapoyo primero en San Felipe Orizatlán, El Buena, El Deca, Cerritos, Pozuelos Cardonal, Cochotla, González Ortega y muchos más. Asimismo apoyó la creación de drenaje sanitario y alcantarillado en Pozo El Mirador, La Corrala, Pie del Cerro, entre otros. Durante años los albergues escolares han sido una alternativa para atender a los niños de comunidades lejanas. Xóchitl Gálvez y la Fundación Coca-Cola los rehabilitaron y dotaron de equipos de cómputo. Xóchitl, solidaria con las mujeres, reconociendo en ellas su lucha diaria para sacar adelante a su familia, y por ello impulsó pequeñas empresas a través de proyectos productivos que en muchos lugares han resultado muy exitosos. Así hoy, la vida de Xóchitl Gálvez y la de su familia es otra historia. Otro ejemplo de trabajo duro fue con las indígenas de Acasochitlán y el Tejocotal, apoyadas por Xóchitl Gálvez para iniciar su propia empresa en producción de jitomate. Xóchitl, preocupada por el medio ambiente, impulsa un proyecto productivo para la reforestación del Parque Mineral del Chico en San Sebastián, proyecto apoyado por la Fundación Coca-Cola y la Fundación Danone Community. Crean la planta purificadora de agua, Ecoalberto, generando empleo y garantizando la salud de la población al tomar agua limpia. Asimismo, Xóchitl ha vislumbrado al turismo como la posibilidad de desarrollo de Hidalgo, promoviendo los proyectos ecoturísticos de El Alberto, Maguey Blanco, El Banchú, Dios Padre, Las Cuevitas, Pueblo Nuevo, por mencionar algunos. Por su trayectoria profesional y su prestigio, por su capacidad y su trabajo, por su honestidad y su liderazgo, por ser una mujer emprendedora con resultados comprobables. En 2010, la coalición Hidalgo Nos Une la invitó a participar como candidata a gobernadora del estado de Hidalgo y obtuvo cerca de 400,000 votos. Fue una votación histórica que superó los resultados obtenidos en las elecciones a gobernador. En este año, aspira a ser senadora de la República. Por esto y mucho más, Xóchitl va. Muchos se preguntan qué ha logrado. Francamente, yo desconocía la trayectoria de Xóchitl Gálvez y son muchos detalles, muchos proyectos que sin ella no se hubieran podido llevar a cabo en el estado de Hidalgo. Yo soy originario de Hidalgo y es uno de los estados más pobres de la República Mexicana. Entonces, la gente depende mucho de actividades como el turismo. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Recuerda que si quieres que algo aparezca en la programación de HRZ Radio, puedes hacérmelo llegar como comentarios a través de mi cuenta de Telegram, en chat, o a través de mis distintas redes sociales, también mi cuenta de X. Puedo recibir información, archivos, mensajes que tú quieras hacerme llegar también a través de Facebook y que salgan en la programación de este canal. Bueno, pues continuamos con la expansión del crimen organizado en México. Durante el gobierno de López Obrador, los narcotraficantes ya controlan el 80% del territorio nacional mexicano. Mucho trabajo costará hacerlos retroceder. Las bandas del crimen organizado controlan ya más del 80% del territorio nacional. El tráfico de drogas no es su único negocio. La extorsión, el cobro de piso, el secuestro, el asalto a mano armada en carreteras o en nuestros domicilios son flagelos que están azotando a nuestro país. El impacto no solo es el económico. Muchos mexicanos han sido lesionados, torturados y otros han perdido la vida en manos de los cárteles. Hay comunidades completas que han tenido que abandonar sus propiedades y pertenencias. Otros se han armado de valor y han tomado la justicia en sus propias manos, ya que el actual gobierno voltea para otro lado. Nos abandonó. Escuda su complicidad con los criminales tras la trillada frase "abrazos no balazos", que en la práctica representa balazos para el pueblo trabajador y abrazos para los criminales. El presidente juró cumplir y hacer cumplir la ley. Falló a su compromiso, le falló a México. Dicen que no son iguales a los de antes y tienen razón, son peores. ¿De verdad quieres que esta tragedia continúe? Las bandas del crimen organizado controlan. A continuación vamos a escuchar un comentario de Adela Micha. Yo he sido muy crítico con Adela Micha, pero hace una valoración importante de hechos sobre el narcogobierno del estado de Nuevo León, encabezado por uno de los juguetes o una de las marionetas de López Obrador, que es Samuel García.
ese que dice ser la nueva política, pero en realidad viene de narcotraficantes ya muy viejos y expolíticos del PRI, como Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, que se corresponde plenamente a un pasado de 27 años en el PRI, y que en 2006 y en 2012 promovía a López Obrador como presidente de México. Así que nuevos y opositores a Morena no lo son. Escuchemos. Pues nada, que en Nuevo León todo queda en familia. Porque la nueva política que dice ser Movimiento Ciudadano no es más que la vieja política con piel de cordero. Luego de la efímera precampaña presidencial de Samuel García y la crisis constitucional que desató en su estado, es ahora su esposa, Mariana Rodríguez, influencer, quien busca ser la alcaldesa de Monterrey, una de las ciudades más importantes y ricas del país. El partido que lleva en su nombre la palabra ciudadano ha perdido toda la brújula social y la promesa de ser una tercera vía quedó aplastada por los likes. Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador de Nuevo León, se registró el fin de semana como precandidata a la alcaldía de Monterrey. Es un movimiento que sorprendió a más de uno, porque la experiencia que tiene como servidora pública se reduce a encabezar la oficina de Amara, Nuevo León. Además, su registro se contrapone con la esencia que tanto defiende el líder nacional de su partido, Dante Delgado, de desplazar a la vieja política y entregarla a la ciudadanía. Pero avalar a Mariana como su candidata huele más a nepotismo que a una renovación política, porque en todo esto lo grave es la participación del gobernador en funciones en la campaña de su esposa, porque Mariana tiene el derecho constitucional de ser votada. Lo cierto es que desde que ella destapó sus intenciones, Samuel García hizo proselitismo fosfo, aunque el periodo de precampaña en la entidad inicia hasta el día 13 de diciembre y la ley ordena que los funcionarios públicos como él actúen con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Tal parece que Samuel García desconoce la ley o deliberadamente decide ignorarla, justo como lo hacen en Palacio Nacional. Y esto de verdad que no es un tema menor. Si la oposición denuncia a Samuel García por ese proselitismo ilegal, es casi seguro que en el Congreso local eso se ha usado en su contra y que se vuelva a abrir un frente de batalla, lo que va a desgastar el capital político del gobernador, que de por sí ya está maltratado. Y con justa razón, porque los regios han comenzado a cuestionar si esto que hace el gobernador en funciones es a lo que se refería Movimiento Ciudadano con hacer nueva política y por lo que votaron por él. Samuel García ha hecho uso de su posición y de su influencia en redes sociales para promover la candidatura de su esposa sin importarle las consecuencias. Y esta actitud de desprecio hacia las leyes y de privilegiar sus intereses personales por encima del bienestar del pueblo es la misma que ha caracterizado a la vieja política en México en los peores tiempos de la vieja política. Movimiento Ciudadano, lejos de ser una alternativa, parece ser solo una continuación de lo mismo de antes. Claramente la oposición no iba a dejar pasar este tema y la diputada priista Cintia López adelantó que hoy va a presentar una iniciativa que evite estas situaciones. Se trata de un proyecto llamado Ley Antinepo o Antinepotismo, que propone reformas a 3 artículos para que ningún familiar en primer grado del político en funciones pueda ser postulado a un cargo de elección popular en la misma demarcación, a menos que el funcionario solicite licencia 6 meses antes de la elección. Lo que viene no es sencillo ni para Mariana y mucho menos para Samuel. Pero no solamente el PRI reaccionó. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le dio la bendición a Mariana Rodríguez, le reconoció la forma en la que conecta con los jóvenes y las clases medias. Y es cierto,
Mariana tiene mucha presencia en las redes sociales. Sin embargo, su postulación es cuestionada porque parece que para Movimiento Ciudadano la popularidad en redes sociales es más importante que la capacidad y la experiencia política. Porque cuando la simpatía y los likes se sobreponen al expertise, eso se llama populismo. La nueva política no se trata de tener una buena imagen en redes sociales o de ser popular entre los jóvenes, esa es mi opinión personal. Se trata de servir a la ciudadanía, de ser un auténtico demócrata, de respetar las leyes y de trabajar por el bienestar de todos los mexicanos. Movimiento Ciudadano con sus acciones ha demostrado que no está a la altura de este ideal al menos. Ha preferido postular a perfiles cultivados con base en likes y en polémicas y no a formar cuadros que sí representen un nuevo concepto de política cercanos a la gente y a sus necesidades. Yo soy Adela Micha. Bueno, pues como puede verse, Samuel García utilizó recursos exclusivos del Estado de Nuevo León para promocionar a su propia esposa. Se está robando los recursos de la nación para promocionar a su esposa. Además que son actos anticipados de campaña, son actos ilegales. Promocionar a su esposa que no tiene ninguna trayectoria en la política. Mariana Rodríguez no es política. Y ahora aspira a gobernar. Ahora aspira a tener un cargo para seguir favoreciendo la corrupción de López Obrador. Bueno, pues eso es lo que vemos, ¿no? Ahorita no es como tal un problema a nivel nacional, pero si no tenemos cuidado, Samuel García puede convertirse en una desgracia, en un autoritario como López Obrador, porque él no va a dejar, en tanto esté vivo, de querer robar la presidencia de México y saquear el país. Se lo ha puesto en la mente. De hecho, seguramente con López Obrador tiene la idea de algún día ser presidente de la República. México está en peligro y es una democracia a punto de caer, y eso es importante repetirlo una y otra vez. Uno de los países que más ha retrocedido en América Latina es México. ¿Por qué? Porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República. Porque desde el Estado se ha reconstruido ilegalmente y contra la Constitución y la ley un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos, que usa empleados públicos para construir y apoyar descaradamente con dinero público la campaña de la candidata oficial al próximo gobierno de México. Porque además se han saqueado los fideicomisos y fondos públicos que fueron creados técnicamente para prevenir temas como la salud de los mexicanos en el futuro, un pueblo obeso, de los más obesos a nivel mundial, tanto en población infantil como adulta. Creamos con mucho esfuerzo reservas actuariales para enfrentar las enfermedades de los mexicanos en el futuro, hemodiálisis, diabetes, etcétera. Esos fondos se acabaron, con lo cual se acabó también el tratamiento para niñas y niños con cáncer que habíamos establecido, como se acabó el Seguro Popular, etcétera. Se comió también el Fondo de Desastres Naturales y hoy acaba de pasar sobre Acapulco, una ciudad de 1 millón de habitantes casi, un huracán categoría 5, similar al que cruzó por Haití, por ejemplo, hace aproximadamente 10 años. Por cierto, externo nuevamente mis condolencias a esos cientos de miles de víctimas mexicanas y mexicanos y llamo por la ayuda de todos y la solidaridad de todos ustedes. ¿Qué podemos hacer? La clave, amigas y amigos, la clave está en la ciudadanía. La clave también la dijo Sebastián. El peligro no es la perversidad y la capacidad de organización y financiamiento y apoyo que los autócratas populistas que están atacando la democracia en América Latina tienen. El peligro es la apatía, la desorganización, el exceso de confianza de quienes creemos en la libertad política y económica, en la democracia, en la justicia y en el Estado de Derecho. Y aquí, antes de que sea demasiado tarde, hay que organizar ciudadanía libre,
ciudadanía responsable, ciudadanía honesta, que tiene que bajarse al ruedo, tiene que dejar de ser observador, tiene que transformarse en el actor que defienda el futuro, como lo ha planteado Bisonó, el futuro que queremos para América Latina, que sea el defensor indestructible contra el autoritarismo. Y para eso se requiere entender dos cosas, y con esto termino. Uno, mi padre decía estas dos cosas. Primero, la política es tan importante, pero tan importante que no podemos dejársela a los políticos. Y dos, política y ciudadanía son sinónimos. Política, como ustedes saben, su raíz etimológica viene del griego polis, que significa ciudad. Ciudadanía viene de la raíz latina civitas, que también significa ciudad. Política es categoría o pertenencia o cualidad de una persona vinculada a la ciudad. Ciudadanía es exactamente lo mismo. Política y ciudadanía son sinónimos. Política y ciudadanía son exactamente la misma consideración. Pero si vemos a nuestra América Latina, políticos están por acá y ciudadanos están por allá. Los partidos cerrados a la ciudadanía y los ciudadanos no interesados en política, porque eso es para gente no honesta. Cerremos esa dualidad, ese divorcio. Rompamos la barrera entre política y ciudadanía, y que ciudadanos políticos que creen en la libertad, la justicia, la democracia, el Estado de Derecho, la sustentabilidad, nos unamos, nos organicemos y hagamos de América Latina la patria y la nación grande que todos queremos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.